Jesús García Corona, conocido como el héroe de Nacozari, fue un maquinista mexicano recordado por dar su vida para salvar al pueblo de Nacozari en el estado de Sonora, al norte del país. Recién cumplidos sus 17 años, Jesús solicitó empleo directamente en la oficina del ferrocarril de la compañía minera. Debido a su corta edad, el encargado W. L. York le brindó trabajo como aguador, pero fue promovido rápidamente y ascendió en poco tiempo al sector de mantenimiento de vías. Trabajó como controlador de frenos y posteriormente como bombero. A la corta edad de 20 años, llegó a ser maquinista en el ferrocarril de la empresa minera Moctezuma Copper Company. En la primavera de 1904 fue premiado con un viaje de gastos pagados a San Luis, Missouri, en Estados Unidos. Con él viajaron los mecánicos Rafael Rocco, Cipriano Montaño, José Bejar, encargado del concentrador Zacarías Ruiz y Heraclio Ramos, del departamento de almacenes, el electricista Ignacio Montaño, Francisco Ancira y Manuel Vázquez, del departamento de ventas de la compañía. Cerca de las 6 de la mañana del 7 de noviembre de 1907, Jesús se dirigió al centro de Nacozari. Su locomotora fue la número 2, construida bajo pedido a la compañía Porter de Pensilvania en mayo de 1901, y era un poco menor que las utilizadas normalmente. Después de haber sido engrasada y ya lista para salir, Agustín Barcelo e Hipólito Soto, guardafrenos, reportaron que Albert Biel, un alemán de edad madura, se encontraba en el hospital, por lo que Jesús García lo reemplazó y quedó a cargo del tren. Jesús García debía llevar un cargamento de 4 toneladas de dinamita, utilizadas en la ampliación de la mina, al almacén de explosivos para colocarse en 2 furgones. Era el más poderoso tipo de dinamita, traído por tren desde Oakland hasta Pilares y Nacozari. Llegó en la locomotora en pocos minutos a El 6, a 6 millas de Pilares, donde había almacenes y casas de trabajadores que mantenían las vías. Para hacer posible la quema segura de combustible, la locomotora contaba con un contenedor en donde las chispas eran sofocadas con mallas. Pero en esos días no estaban funcionando. Jesús reportó que algunas brasas vivas estaban escapando del mismo. Después de una primera vuelta a la mina, la locomotora alcanzó de nuevo el 6. Con suerte, Jesús debía completar 2 corridas más. Un mensajero lo aborda para darle una noticia inesperada. Necesitaban suplementos en la mina y debía dirigirse en el tren al más bajo nivel y hablar con el señor Elizondo. Durante la operación de carga del tren, Jesús aprovechó para ir a casa. Jesús encontró a su madre alterada, a la cual le comentó un presentimiento de que no lo volvería a ver. Jesús dejó 50 de sus góndolas en el 6 y descendió en la mina, en el nivel más bajo. El cargamento había sido completado. En espera de su locomotora, Jesús descubrió que los trabajadores habían dejado disminuir el fuego, lo cual había ocasionado una pérdida de presión del vapor. Los ingenieros, en otro error aún más serio, no colocaron los carros con explosivos al final del cuerpo del tren. En este viaje, los trabajadores colocaron la dinamita en los 2 primeros carros, enseguida de la caldera. La disposición de la carga debía ser autorizada por el conductor, pero ese día no había tal autorización. Al aumentar la presión del vapor, luego, tan lento como fue posible, Jesús dio reversa al vehículo y lo colocó fuera de la mina. El viento del norte empezaba a jugar con los remolinos de humo y del vapor. Librada del freno, la locomotora trabajaba en contra del viento. Las chispas vivas emanadas del contenedor, que no había sido arreglado, volaron sobre el motor y la cabina, llegando incluso hasta los 2 primeros furgones cargados con cajas de dinamita. Al principio, el fuego fue notificado por la cuadrilla de trabajadores y más adelante por simples transeúntes. Francisco Rendón, frenero encargado de dirigir los rieles a Pilares, y el otro frenero intentaron inútilmente detener con sus ropas el fuego. Jesús les pidió a la cuadrilla que lo acompañaba que se arrojaran del tren e imprimió toda la fuerza a la locomotora. Obedeciendo las órdenes de Jesús, el fogonero José Romero Moreno saltó del tren y rodeó hacia la maleza. Milagrosamente había alrededor de una loma en donde se refugió.
Jesús y su locomotora subieron a través del escarpado. Necesitaban avanzar otros 50 metros para llegar a un terreno plano en donde Jesús podría así luchar por su vida, pero no lo logró. De esta manera, al alejarse del pueblo, Jesús García salvaba a Nacozari y a sus habitantes de sucumbir ante una explosión tan enorme, ya que la locomotora desapareció completamente. Jesús murió al instante lanzado por el frente de su cabina. Gran parte del motor fue también lanzado y el cuerpo de Jesús fue alcanzado por las ruedas traseras. Un estruendo como temblor sacudió Nacozari y la onda de expansión quebró vidrios y sacudió las habitaciones. Esta fue oída a 16 kilómetros de Nacozari. La carnicería del kilómetro 6 era impresionante. 4 obreros fueron muertos y un niño de 15 años fue atravesado por un metal lanzado desde 100 metros en donde ocurrió la explosión. Del almacén no quedó nada. 18 de los residentes y demás trabajadores fueron heridos y trasladados en vagones al hospital de Nacozari. En silencio, los sobrevivientes removían los escombros del tren, carros despedazados y cabinas destruidas. El motor estaba encajado en un cráter lejos de las vías. Jesús fue identificado por sus botas, lo cual fue trabajo de sus hermanos, quienes recogieron los restos y lo llevaron a casa. En total fueron 13 las personas que murieron, pero sin duda fueron cientos los que salvaron la vida debido al heroísmo mostrado por Jesús, quien alejó el tren lo más posible del pueblo. Al morir, Jesús contaba con 25 años. Los restos de Jesús García recibieron sepultura la tarde del 8 de noviembre de 1907, en el antiguo cementerio de Nacozari. Años después, en 1919, se exhumaron y se depositaron al pie del monumento que en 1909 se erigió en su memoria en la plaza principal del pueblo. El gobernador Plutarco Elías Calles cargó en hombros el cofre con los restos del héroe y lo depositó personalmente en la nueva tumba. Desde entonces reposan en la plaza que lleva su nombre. En 2021, el Congreso del Estado aprobó el decreto número 9, que declara Patrimonio Cultural del Estado de Sonora el monumento y la tumba del héroe Jesús García Corona, el héroe de Nacozari.